¿Cuál fue el próximo gran salto? ¿No? Como ven, se ha ido puliendo en las películas que les he ido contando distintas cosas que antes se hacían medio campi, y cada una de estas películas logró perfeccionar uno de esos aspectos. Bueno, este ya lo conocen, ¿no? Mirá la cara de loquita que tenía Spielberg. Zape. Bueno, con Tiburón se hace el siguiente salto. Se creó al tiburón perfecto, que tengo una foto por ahí, ya se las voy a mostrar. A sabiendas de que un tiburón animatrónico era imposible de construir para que funcionara en el océano, Spielberg habla con Bob Matty, que había creado el calamar gigante de 20.000 leguas de viaje submarino, para que volviera de su retiro. O sea, el tipo estaba jubilado, lo saca de la jubilación y que le creara el tiburón. El tiburón se llamaba Bruce, en honor al abogado de Spielberg. O sea, Bruce el tiburón fue una maravilla de la ingeniería. Una maravilla que estuvo muy por delante de su tiempo. De hecho, fue tan avanzada que la tecnología que había por aquel entonces no estaba realmente preparada para hacerlo funcionar. Imagínense en que un tipo jubilado termina revolucionando los animatrónicos. Y tiene que adaptar la tecnología que hay para que funcionara el tiburón como debía, ¿no? Si será importante a veces mantener a la gente después de la jubilación al menos cerca, ¿no? No para que trabajen, porque digo, se ganaron descansar, pero asesorarme. El proceso de crear este tiburón no costó solamente $250.000, que era una fortuna, ¿no? Sino que además produjo retrasos uno tras otro durante toda la grabación de la película. Se hundía hasta el fondo, el motor dejaba de funcionar por la corrosión del agua y la sal, se enredaba con las algas, así que la grabación, que iba a ser de 55 días, terminó retrasándose un poco en una pesadilla de 159 días, como yo la vi en su época. Creo que la vi por el 88-89, junto con Piraña, la 1. Te asustaba. En lo personal, en esa época, a mí Tiburón fue una de las películas que me asustó. Por ejemplo, te creías que era un tiburón de verdad. Entonces creo que valió la pena la espera y los problemas. Lejos de acabar con la carrera de Spielberg, el tiburón que tan mal funcionaba enseñó al director todo lo que tenía que saber para utilizar bien los efectos prácticos. Aplicó el principio de Hitchcock, menos es más, y decidió insinuar al tiburón en vez de enseñarlo completamente. La edición y la música fueron sus principales armas, y el solo vislumbramiento del animal demostró ser más efectivo, siendo una incipiente amenaza mortal. Es cierto, lo único que ves es sobre todo al final, cuando se quiere comer al actor, ¿no? En el duelo final se lo ve un poco más, pero después te lo insinúa. Ahora, una cosa que había visto, y esto sí lo quería comentar, lo voy a comentar después, pero lo voy a comentar ahora. Es cierto que esta película se retrasó, pero ¿qué hizo Spielberg? Porque Spielberg, de última, es un tipo que era muy fanático de presentar buena calidad. Aprovechó esos retrasos para ir mejorando la película, en edición, sonido. Entonces, no solamente redirige cómo iba a filmar el tiburón, sino que además empieza a pulir lo que ya tenía grabado. Entonces, al final, cuando sale la película, está tan pulida, porque, y esto es mérito de Spielberg, en lugar de decir, bueno, no puedo grabar, me voy a tomar algo, el tipo trabajaba permanentemente en la película, y eso termina explicando por qué es una película de culto al día de hoy. A pesar de todo, Tiburón se convierte en un paradigma del éxito cinematográfico. Nadie entiende cómo fue exitosa, pero técnicamente sí, es exitosa por mérito propio. Si te pones a ver, reescritura de lo que era el guión, o sea, el libro cuenta una cosa, se reescribe la novela original, tenés gente capaz atrás de los efectos especiales y tenés un buen director que dice, mira, esto está bárbaro, pero no lo puedo mostrar con la tecnología actual. Vamos a sugerirlo.
Y a pesar de los retrasos, un tipo que dice voy a ir puliendo, aprovechando el tiempo para ir puliendo esta película para que la postproducción sea lo más fácil posible y poder ir regrabando lo que tenga que regrabar. Algo que hoy en día no se hace. Hoy graban y después, regrabación porque quedó mal. Bueno, esto no pasaba. Siguiente película. Y esta película les va a gustar. Estoy seguro que muchos no la vieron. Estoy seguro. Ni quiero preguntar. Bueno, acá tienen un poco, ¿no? Las fotos, vean lo que era el tiburón. Esto era el tiburón. Bueno, lo que están viendo acá es el siguiente salto. Esta película es un peliculón. Es muy buena película. El fuerte de esta película y por qué pegó tanto. Horror en los 80, podríamos hablar. John Landis, un hombre lobo americano en Londres. Tuvo una secuela terrible. Terrible más o menos. Esta película es la revolución de los efectos de maquillaje. Esta película al día de hoy, y he estado escuchando a muchos encargados de maquillaje y efectos prácticos, ¿no? La mejor transformación del lobo, tal cual Verdugo. Esa transformación en lobo al día de hoy sorprende a los especialistas de hoy en día. ¿Cómo lograron esa calidad con tan poco? El maquillaje es espectacular y no solamente la transformación, toda la película tiene un maquillaje soberbio. Si no la vieron, véanla solamente para prestar atención al tema del maquillaje, porque van a ver muy pocas películas con ese nivel de maquillaje. 1981. Se consideró los 80 como la época dorada de efectos prácticos, así como las últimas antes de la llegada del CGI, ¿no? Con George Lucas, su industria Light and Magic, que dominaron el CGI durante casi una década, más de una década. Tenías gente como Jim Henson, por ejemplo, combinando marionetas con actores de verdad en El cristal oscuro y Dentro del laberinto. Muy buena película. Películas de culto y fantasía y ciencia ficción más sonadas utilizaron lo que eran efectos prácticos. Pero, claro, el tema era el arte del maquillaje. No se había desarrollado tanto en los 70 y en los 60. ¿Por qué? Primero porque muchas de las películas salían en blanco y negro, tenías Technicolor, pero era caro el proceso y se dejaba para muy pocas películas. Y básicamente el cine de ciencia ficción, horror y demás era serie B y no se gastaba tanto dinero. Ya seguimos en blanco y negro, funciona. Si funciona, no lo cambies. Es en los 80 que dicen, che, podríamos empezar a experimentar un poco el tema de los maquillajes, a ver si podemos mejorar esto un poco. Empieza gente a decir, che, estaría bueno, como pasó en esta película, hacer una transformación de un hombre lobo, pero mostrarla, no sugerirla, ni hacerlo de que van pasando, digamos, secuencias con el actor agregándole prótesis, que fue el leitmotiv de esta película. Los mejores trabajos creados por esta década fueron realizados en el arte del maquillaje y las prótesis, con películas como, a ver si les suena alguna, Evil Dead 2, La Mosca y Un hombre lobo americano en Londres. Esta película, como les digo, es lo más alto que van a encontrar. La Mosca es muy buena. El trabajo que tiene es muy bueno y el final es espectacular. La Academia termina apostando a estos efectos porque ven de que están causando impacto y decide en el 81 introducir esta categoría a mejor maquillaje y se lo dan a Rick Baker por su trabajo en Hombre Lobo americano. O sea, cuando vean premio a mejor efectos, es gracias a esta película. O sea, ese nivel está buena. Son casi, son como 40 años después, 43 años después. 43 años después de haber salido esta película, es considerada la mejor escena en la que un hombre lobo se transforma en toda la historia del cine. O sea, si no los convenzo con esto para que vean esa película, no se convencen con nada.
Se considera por parte de los mismos técnicos que se sigue viendo igual de realista como en la primera vez. Y ningún CGI actual ha podido hasta ahora capturar la esencia de una transformación como esa. El ruido de los huesos estallando y transformándose, ni la forma en que emerge la bestia. O sea, el impacto de ese efecto práctico ni siquiera el CGI lo pudo igualar. Y esto es preguntándole a todos los expertos de hoy en día. Esta película totalmente recomendable si no la vieron. El siguiente gran salto, sobre todo con animatrónicos, lo hizo Spielberg, que ni tonto ni perezoso dijo Jurassic Park. ¿Qué quiere la gente de dinosaurios? Bueno, vamos a hacer animatrónicos justamente a tamaño real. Y habiendo aprendido de Tiburón y sabiendo las limitaciones mecánicas que había en esa época, tuvo que esperar 7-8 años más o menos para poder hacer lo que sería una de sus óperas magnas, ¿no? o mejores obras. En este momento tenía dos cosas: uno, buenos efectos prácticos, y dos, buen CGI. Dijo, si yo combino estos dos, la rompo. Y de hecho la rompió. Siguió experimentando y trabajando con efectos prácticos y animatrónicos, y agrega el CGI en Parque Jurásico, en donde podía mostrarle a la gente manadas de dinosaurios corriendo, cosa que no se había visto en libros, lo veía, pero no había buen CGI. Bueno, él logró pulir eso y fue la nueva norma. Después que sale Jurassic Park, todo el mundo quería hacer cosas de dinosaurios. A pesar de que el CGI era muy bueno, los efectos animatrónicos, las marionetas y los hombres disfrazados fueron lo que lograron darle ese toque. No el abuso del CGI, sino la mezcla. ¿Quién estuvo atrás de todo esto? El ya mítico Stan Winston y su equipo. Es el mismo que hizo El Depredador. Se consideró a Winston como la figura más respetable de los 80 en el diseño de las criaturas y las marionetas, sobre todo por sus trabajos en Manimal, Terminator, Aliens, Depredador y Iron Man. Lo mejor de su carrera, al menos de las personas, consideran que fue Jurassic Park. El tiranosaurio Rex medía 20 pies de alto, 40 pies de largo y pesaba 8 toneladas. Los otros dinosaurios que creó fueron los Triceratops enfermos, que eran 8 marionetistas, los Dilophosaurus, que usaron armas de paintball para lanzar las toxinas. ¿Vieron la escena en donde abre las agallas y dispara la toxina? Bueno, le están disparando al actor con balas de paintball. Y la cabeza del brachiosaurio. Igual la mejor creación fue la del Velociraptor, cosa que hasta el día de hoy se sigue usando el Velociraptor, por lo que pegó en esa época. Imagínense, esta nueva trilogía que sacaron se centraba en Blue. Y dio la mejor secuencia en la cocina donde Lex y Tim son perseguidos por estos dinosaurios. Se considera que lo mejor y por lo que impactó esta escena fueron los movimientos realistas de los Raptors. O sea, los marionetistas lo hicieron bien. Y la audiencia quedaba en tensión solo por imaginarse tener un dinosaurio de 75 millones de años en una cocina intentando comerse a unos niños. Ustedes imagínense en que el fuerte fue la sugerencia más que el mostrarte que estaba destripando a alguien. O sea, ese era el fuerte de esta película, la tensión de sugerir. Esto que ven acá es Waterworld, uno de los fracasos más grandes del cine. Historia muy normalita, no la voy a romantizar ni nada, pero era una película en donde todo estaba construido. Todo lo que ven, todo está construido. Pero, a pesar de que fue un fracaso, esta tuvo la suerte de convertirse en película de culto. No lo salva el fracaso financiero porque fue enorme. Todo pérdidas, todo, total. ¿Qué nos dejó o en qué ayudó a lo que es el cine
del punto de vista de técnica, ¿no? Bueno, hicieron un set práctico que es un atolón, o sea, una isla flotante de 1000 toneladas, hecha con todo el acero de Hawái. Y como no daba el acero de Hawái, trajeron de California. El presupuesto pasó de 75 millones a 175 millones. Hay que añadirle a esto las historias de terror sobre los sets flotantes o la tensión detrás de las cámaras para hacer crecer el mito sobre el fracaso de la película. Y la culpabilidad del supuesto fracaso se le tiró a los efectos prácticos, llevando a que esta película fuera costosa y ambiciosa pérdida de tiempo y dinero. O sea, si querés ver un fracaso grande, hoy en día que se habla de fracaso, entonces el más reciente es Madame Web. No. Esto fue la madre de todos los fracasos. Esto fue terrible. En taquilla, venta de DVD, en todo. Tiene una base en fans, ¿sí? Me gustó la película. Pero claro, cuando llegamos a las agallas del personaje de Kevin Costner, dije, no, pará. Bajá un poquito la ciencia ficción. Déjame procesar lo que estoy viendo, porque era un delfín. Tipo nada como un delfín. No, era maravilloso. Esta película se convierte en el emblema de las películas hechas a la vieja usanza, tal y como demostró Jurassic Park. Estamos hablando, empieza el CGI a explotarla, ¿no? En el 90 y X-Men agregó CGI, pero el gran salto lo dio Spider-Man. The Amazing Spider-Man era ya mitad y mitad CGI, era una cosa impresionante, ¿no? Lo último que podemos hablar es El Señor de los Anillos. No hay mucho para hablar, en realidad, ya todos lo saben. Efectos prácticos. Minas Tirith fue realizado en una piedra y luego fue esculpido, y luego lo que se hizo fue una especie de maquillaje de CGI, ¿no? O también hay que decir que este fue un momento en donde la gente y el cine quería más que nada apostar al CGI como una manera de abaratar costos de lo que salía a hacer las películas, construyendo, ¿no? Y las demoras. Se consideraba que iba a ser más rápido y se iba a gastar menos en cuanto a tiempo de contratación, ¿no? Equipo y personas. Y mirá si será... Ustedes vean si la vida a veces puede ser perra, que sale más caro hoy en día el CGI. Sale infinitamente más caro y se ve peor. Te das cuenta que estás viendo CGI. Así que bueno, quería terminar un poco con esto, lo que es la historia de los efectos, ¿no? ¿Cómo llegamos ahora al CGI? Creo que tuvimos el antes, el durante y el después lo estamos viviendo.